Imagina que estás en la cabina de un avión de combate sobrevolando un campo de batalla en las montañas de Afganistán. El terreno está a apenas 200 metros por debajo de ti. Desde el suelo, decenas de combatientes te apuntan con fusiles, ametralladoras y cañones antiaéreos. Un proyectil impacta tu fuselaje. Notas el golpe. El motor derecho falla. La cabina se llena de humo. Cualquier otro avión de combate del mundo habría desaparecido en una bola de fuego. Pero tú llegas a casa. Y no hablamos de una historia inventada, hablamos de algo documentado, vivido por pilotos soviéticos y rusos que pusieron su vida en manos de un avión que no era el más rápido, ni el más bonito, ni el más moderno. Un avión que sus propios pilotos bautizaron con cariño como el Grach, el graznido. Un avión que la OTAN apodó con cierto tono burlón, Frogfoot, la pata de rana. El Sukhoi Su-25. Y hoy, en Vuelo Prohibido, vamos a descubrir por qué este avión feo, lento para los estándares actuales e incómodo por dentro, ha sobrevivido más de 4 décadas de guerras reales en las condiciones más brutales del planeta. Y cuando lleguemos al final, entenderás por qué hay ingenieros aeronáuticos en Occidente que en reuniones privadas reconocen que los soviéticos resolvieron un problema que nadie más se había atrevido a plantear de esa manera. Y una promesa, antes de que termine este vídeo vas a entender exactamente cómo funciona la legendaria bañera de titanio que protege al piloto del Su-25, por qué sus motores siguen funcionando incluso cuando los impactan, y qué ocurrió en Afganistán, que cambió para siempre la forma en que los ingenieros militares de todo el mundo diseñan aviones de ataque. Todo verificado, todo real. Quédate, porque lo que viene es fascinante. Para entender el Su-25 tenemos que viajar a los años 60 del siglo pasado, plena Guerra Fría. Los ingenieros militares de la Unión Soviética y de Estados Unidos estaban inmersos en una carrera que parecía no tener fin. Más velocidad, más altitud, más tecnología, más sofisticación, más. Los estadounidenses desarrollaban el F-4 Phantom, un caza supersónico capaz de volar a más de 2 veces la velocidad del sonido. Los soviéticos respondían con el MiG-21, igual de rápido, igual de elegante. Era una competencia que nadie quería perder. Pero había un problema serio que nadie estaba resolviendo de verdad. Cuando un avión vuela a Mach 2, es decir, a 2 veces la velocidad del sonido, algo equivalente a más de 2.400 km por hora, no puede hacer apoyo cercano de infantería de forma eficaz. Un piloto que pasa a esa velocidad sobre el campo de batalla tiene apenas 1 o 2 segundos para identificar un objetivo, apuntar y disparar. La diferencia entre un tanque enemigo y un vehículo aliado puede costarte vidas propias, y a esa altitud muchos objetivos simplemente no se ven. Los ingenieros soviéticos miraron los datos de la guerra de Vietnam, donde los aviones de ataque estadounidenses sufrían pérdidas devastadoras a manos de cañones antiaéreos de pequeño y mediano calibre. La velocidad no era suficiente protección, la sofisticación electrónica tampoco. Y entonces un grupo de ingenieros del Buró de Diseño Sukhoi tuvo una idea radical. ¿Qué pasaría si en lugar de construir un avión más rápido para escapar de los disparos, construíamos uno capaz de sobrevivir a los impactos? Esa pregunta cambió todo. Y lo que esta pregunta desencadenó era tan inusual que incluso dentro del propio programa soviético hubo quienes la consideraron una locura. Ahora mismo te cuento por qué. El proyecto comenzó formalmente a principios de los años 70. El equipo de diseño se impuso una misión que sonaba casi imposible: construir un avión de ataque que pudiera volar bajo, volar despacio, volar cerca del enemigo, absorber impactos directos de artillería antiaérea de hasta 30 milímetros y seguir volando. Las decisiones de diseño que tomaron fueron radicales. Primero, renunciaron a la velocidad supersónica. El Su-25 volaría como máximo a 950 km por hora a nivel del mar. En una época en que ser supersónico era sinónimo de modernidad, ese era un paso atrás deliberado. Segundo, priorizaron de forma absoluta la supervivencia del piloto sobre cualquier otra consideración. Tercero, diseñaron el avión para operar desde pistas improvisadas en condiciones de guerra real. Nada de aeropuertos perfectos. Podía operar desde carreteras y campos sin asfaltar. El primer prototipo, que internamente llamaron Tocho, realizó su primer vuelo el 22 de febrero de 1975. Lo que las cámaras captaron ese día era un avión que no tenía nada de glamuroso. Alas rectas, fuselaje macizo, sin las curvas elegantes de sus contemporáneos. Pero debajo de esa apariencia austera se escondía algo extraordinario. El mayor secreto del Su-25 no era su cañón, ni sus cohetes, ni sus motores. Era algo que la mayoría de los aviones de combate del mundo jamás han tenido. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la parte más fascinante de este avión. La cabina del Su-25 está rodeada por una estructura soldada de aleación de titanio que los ingenieros soviéticos llamaban, literalmente, vana, que en ruso significa bañera. Y el apodo no es arbitrario.
Es una envoltura continua que rodea al piloto por todos los lados, incluyendo por debajo. ¿De cuánto titanio estamos hablando? Las placas tienen entre 10 y 24 milímetros de grosor según la zona. Solo el blindaje de la cabina pesa aproximadamente 595 kilogramos. Si sumamos toda la protección blindada del avión en conjunto, llegamos a aproximadamente 1100 kilogramos de blindaje total. Para que lo visualices, el peso de un automóvil familiar compacto estándar está alrededor de los 1200 kilogramos. El Su-25 lleva casi el equivalente a un coche entero como armadura. Y ese titanio no es decorativo, está certificado para resistir impactos directos de proyectiles de hasta 12,7 milímetros por todos lados y de hasta 23 milímetros en las zonas más críticas. Dependiendo del ángulo de impacto, puede resistir incluso proyectiles de 30 milímetros. Ahora, el parabrisas. La mayoría de los aviones de combate tienen un parabrisas blindado relativamente delgado. El del Su-25 tiene 57 milímetros de vidrio blindado. 57 milímetros. Puedes golpearlo con un martillo y no lo romperías. Un proyectil de pistola calibre 9 milímetros rebotaría sin dejarlo ni rayado. Pero el blindaje no se limita a la cabina. Los dos motores del Su-25, dos turborreactores Soyuz R-195 con una capacidad de empuje de 44 kN cada uno, están situados físicamente separados entre sí, uno a cada lado del fuselaje y protegidos por estructuras del propio avión. Esta decisión no es estética, es táctica. Si un misil impacta en el lado derecho y destruye el motor derecho, el motor izquierdo sigue funcionando. Si el fuego de artillería corta los conductos de combustible de un lado, el otro lado sigue activo. Los sistemas hidráulicos, los de combustible y los de control de vuelo son triplicados. Hay 3 circuitos independientes para cada función crítica. Si uno falla, el segundo toma el control. Si el segundo también falla, el tercero entra en funcionamiento. Los depósitos de combustible están rellenos internamente con espuma de poliuretano. ¿Qué significa esto? Que si un proyectil perfora el depósito, el combustible no explota. La espuma absorbe el impacto, evita que los vapores de combustible se acumulen y que una chispa los detone. El avión puede perder combustible, pero no en una explosión catastrófica. Las líneas de control de vuelo, los cables y varillas que conectan los movimientos del piloto con las superficies del avión tienen rutas separadas por distintas partes del fuselaje. Si cortan una, la otra sigue activa. Y todavía no hemos llegado a la parte que casi arruina la reputación de este avión. Eso está a punto de llegar. Pero antes, hablemos de su capacidad ofensiva, porque es igual de impresionante. El arma principal del Su-25 es el cañón GSH-302, un cañón automático de doble tubo calibre 30 milímetros. Cadencia de fuego certificada, aproximadamente 3000 proyectiles por minuto. Carga de munición, 250 proyectiles en configuración estándar. Para entender lo que significa esa cifra, en apenas 2 segundos de disparo continuo, ese cañón lanza 100 proyectiles de 30 milímetros. Cada uno de esos proyectiles puede atravesar el blindaje de un vehículo blindado ligero, destruir un sistema de radar o inutilizar una posición de artillería. El cañón está instalado bajo la nariz del avión con una ligera inclinación descendente, lo que permite al piloto apuntar con precisión mientras mantiene la trayectoria de ataque. El Su-25 tiene 10 puntos de anclaje bajo sus alas, donde puede colgar prácticamente cualquier combinación de armamento imaginable. Cohetes no guiados. Puede llevar múltiples lanzadores de cohetes tipo V-32, con 64 cohetes de 57 milímetros por lanzador. En configuración máxima, el avión puede desplegar más de 240 cohetes no guiados en un solo vuelo. Eso es una capacidad de fuego de saturación brutal para atacar concentraciones de vehículos, posiciones de artillería o defensas de primera línea. Bombas. Puede cargar bombas de caída libre de hasta 500 kilogramos o bombas guiadas por láser en las versiones más modernas. Misiles. Los modelos actualizados pueden llevar misiles guiados de precisión tanto contra objetivos terrestres como para defensa propia contra amenazas aéreas. La carga máxima de armamento supera los 4.400 kilogramos. Todo eso operando desde una pista de tierra de 600 metros de longitud, sin infraestructura compleja, en condiciones que harían inoperable a la mayoría de los aviones modernos. Y ahora sí, ahora viene el momento en que todo ese diseño brillante fue puesto a prueba de una forma que nadie había previsto completamente. El año es 1981. La Unión Soviética lleva ya 2 años sumida en la guerra de Afganistán, un conflicto que resultaría ser uno de los más traumáticos y costosos de la historia soviética moderna. Las fuerzas del Ejército Rojo se enfrentaban a los muyahidines afganos en un terreno montañoso extremo, sin carreteras, sin infraestructura, con altitudes que superaban los 3000 metros en muchos frentes de combate. Un infierno logístico y táctico.
El Su-25 fue desplegado operacionalmente ese mismo año. Para los pilotos soviéticos era la primera vez que el avión veía combate real, y los primeros resultados eran extraordinarios. El Su-25 podía hacer lo que los aviones de alta velocidad no podían: volar bajo y despacio sobre las montañas afganas, identificar posiciones enemigas ocultas en valles y cuevas y atacarlas con precisión. Los pilotos lo adoraban. Un piloto soviético regresó a la base con más de 100 impactos de proyectiles de pequeño calibre en el fuselaje. El avión aterrizó, fue revisado y volvió a volar 2 días después. Ese tipo de historias se repitieron durante años. Pero en 1986 todo cambió. Los Estados Unidos comenzaron a suministrar a los muyahidines afganos misiles tierra-aire portátiles FIM-92 Stinger. El Stinger era un misil de búsqueda de calor de nueva generación, radicalmente más capaz que los misiles portátiles soviéticos equivalentes. Podía alcanzar objetivos a altitudes de hasta 3.800 metros y tenía una probabilidad de impacto notablemente superior a sus predecesores. De repente, el perfil de vuelo que hacía el Su-25 tan efectivo, volar bajo y despacio, se convirtió en un problema grave. ¿Y lo que cambió todo? Ya hablaremos de eso en detalle, pero primero escucha lo que vivieron los pilotos en las semanas siguientes a la aparición del Stinger en el campo de batalla afgano. Los primeros Su-25 alcanzados por misiles Stinger sufrieron pérdidas. El misil de búsqueda de calor se dirigía directamente a los motores, la fuente de mayor temperatura del avión. Varios pilotos murieron. Varios aviones fueron destruidos. Era la primera vez desde el inicio de la guerra que el Su-25 era derribado de forma sistemática. El mando aéreo soviético reaccionó con una velocidad que reflejaba la gravedad del problema. Primera medida: instalaron sistemas de contramedidas infrarrojas y lanzadores automáticos de bengalas en todos los Su-25 operativos. Las bengalas crean fuentes de calor falsas que confunden al sistema de guiado del misil, desviándolo del objetivo real. Segunda medida: modificaron la salida de los gases de escape de los motores para reducir su firma infrarroja. Mezclando el chorro caliente de escape con aire frío antes de que saliera al exterior, hacían el avión menos visible para los sensores del misil. Tercera medida, y quizás la más importante desde el punto de vista táctico: cambiaron completamente el perfil de vuelo. En lugar de atacar a 200 o 300 metros de altitud, los pilotos empezaron a operar desde 1000 a 2000 metros, fuera del alcance efectivo de los sistemas portátiles más comunes, usando sus cohetes y bombas a mayor distancia. Cuarta medida: aceleraron el desarrollo del Su-25T, una versión mejorada con sistemas de guiado de mayor alcance, mejores contramedidas electrónicas y capacidad para usar armamento de mayor precisión desde altitudes de seguridad. Y ahora el dato que resume mejor el resultado de todo eso. A pesar de operar en las condiciones más hostiles posibles, contra uno de los misiles portátiles más avanzados de su época, con un teatro de operaciones que anulaba casi todas las ventajas originales del diseño, el Su-25 continuó volando misiones de combate hasta el último día de la guerra. ¿Cuántos Su-25 perdió la Unión Soviética en Afganistán a lo largo de 9 años? Las cifras oficiales reconocen alrededor de 23 aviones perdidos en combate. Para un avión que realizó miles de misiones en uno de los entornos de combate más peligrosos del siglo XX, esa cifra es notablemente contenida. Comparemos con otros conflictos aéreos de referencia. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió más de 2000 aviones militares en total. En la guerra de Corea, más de 1000. El Su-25, en 9 años de guerra en Afganistán, con equipamiento que evolucionó a medida que la amenaza evolucionaba, perdió 23 aeronaves. Si crees que eso ya es impresionante, lo que vino después en los conflictos modernos todavía eleva más ese listón, y hay una razón técnica concreta para ello que merece unos minutos de explicación. La guerra de Afganistán terminó en 1989, la Unión Soviética se disolvió en 1991, pero el Su-25 no se disolvió con ella. Hoy, el Su-25 sigue en servicio activo en más de 20 países. Rusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Irán, Irak, Perú, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia. La lista incluye países de todos los continentes y de todos los bandos del espectro político. Nadie regala aviones de combate que no funcionan. Ha combatido en la Primera y la Segunda Guerra de Chechenia en los años 90, en el conflicto entre Rusia y Georgia en 2008, en el conflicto del Donbass desde 2014. Ha operado sobre Siria, sobre Libia, en el conflicto de Nagorno-Karabaj y en el conflicto a gran escala, que arrancó en 2022 en Ucrania. En cada uno de esos escenarios, el Su-25 ha repetido el mismo patrón. Sobrevive donde otros aviones no sobrevivirían, opera desde pistas improvisadas donde otros no pueden aterrizar, y mantiene una disponibilidad operativa que es la envidia de sistemas más modernos y exponencialmente más costosos.
Y el factor económico no es menor. Un Su-25 en su versión estándar ha tenido un coste de adquisición histórico de entre 3 y 11 millones de dólares dependiendo de la versión y el equipamiento. Un F-35 estadounidense de quinta generación supera los 85 millones de dólares por unidad. Un Eurofighter Typhoon europeo se sitúa entre 90 y 100 millones de dólares. El Su-25 no es el avión más avanzado del mundo, pero en conflictos de baja y media intensidad, donde el apoyo cercano de infantería sigue siendo necesario y donde los presupuestos militares tienen límites reales, este avión representa una solución difícil de superar en términos de coste por misión efectivamente completada. Esto lleva a la pregunta que muchos expertos en aviación militar se formulan: ¿puede un diseño de los años 70 seguir siendo estratégicamente relevante en el siglo XXI? El Su-25 dice que sí, y la razón técnica es clara. El nicho que ocupa es muy específico, no es un caza de superioridad aérea, no es un bombardero estratégico, es un avión de apoyo cercano de infantería, diseñado para estar cerca del frente, volar bajo y destruir objetivos en apoyo directo de las tropas de tierra. En ese nicho específico, la velocidad supersónica es contraproducente. Un avión más lento puede hacer órbitas más estrechas, identificar mejor los objetivos, hacer ataques más precisos. Su mantenimiento requiere menos personal especializado y menos equipamiento de soporte, y la base de operaciones es mínima. Un mecánico con las herramientas adecuadas puede mantenerlo operativo en condiciones donde un avión de quinta generación simplemente no funcionaría. Hay algo que vale la pena mencionar antes de cerrar. Estados Unidos, de forma completamente independiente y durante el mismo periodo histórico, llegó a una conclusión sorprendentemente similar. El Fairchild A-10 Thunderbolt II, conocido como el Warthog, el jabalí, fue desarrollado en los años 70 con una filosofía casi idéntica a la del Su-25: sacrificar velocidad por blindaje, por simplicidad operativa y por capacidad de supervivencia en combate real. El A-10 tiene su propia envoltura de titanio alrededor de la cabina. Sus motores están situados en posición elevada y separada para protegerlos. Sus sistemas son redundantes. Su cañón rotativo de 30 milímetros, el GAU-8 Avenger, es capaz de destruir vehículos blindados con eficiencia brutal. Dos países, dos bloques ideológicos opuestos, dos carreras de armamentos paralelas, y los dos llegaron de forma independiente a la misma conclusión fundamental: en el campo de batalla. El blindaje y la simplicidad valen tanto o más que la velocidad y la tecnología, cuando lo que importa es volar hacia el enemigo y volver. Esa convergencia no es una coincidencia, es la evidencia de que algunos problemas de ingeniería tienen soluciones universales que trascienden las fronteras políticas. Y hay un último dato del Su-25 que resume perfectamente por qué, más de 40 años después de su primer vuelo, este avión sigue siendo noticia, uno que muy pocos conocen. En el mundo de la aviación militar y moderna, donde los aviones de quinta generación cuestan más de 100 millones de dólares por unidad, donde los sistemas de inteligencia artificial empiezan a integrarse en las plataformas de combate, y donde la guerra electrónica define muchos de los conflictos del siglo XXI, el Su-25 sigue siendo un argumento vivo en favor de la brutalidad funcional. No es el avión más rápido, no es el más moderno, no tiene los sensores más avanzados ni los sistemas de guiado más sofisticados del planeta. Pero cuando un proyectil de 30 milímetros impacta en su fuselaje y el piloto sigue volando, cuando el motor derecho se apaga y el izquierdo sigue rugiendo, cuando las bengalas confunden el misil y el avión llega a casa con el fuselaje lleno de agujeros, ese avión está haciendo exactamente lo para lo que fue diseñado. El Su-25 es la respuesta soviética a una pregunta que Occidente tardó más en formularse. ¿Qué avión prefiere el soldado que está en el campo de batalla? ¿El más rápido o el que siempre llega? Los pilotos que lo han volado en combate real tienen una respuesta unánime: la pata de rana, el graznido, el tanque volador. El Su-25 lleva más de 40 años demostrando que en aviación de combate, como en la vida, la supervivencia no es glamurosa. La supervivencia es titanio, redundancia y la obsesión de llegar a casa. Eso es el Su-25, y eso es lo que lo hace imposible de ignorar. Si este vídeo te ha dado una perspectiva nueva sobre cómo se diseña un avión de guerra real, déjame en los comentarios qué parte del blindaje o del diseño te sorprendió más. Y si aún no formas parte de la familia de Vuelo Prohibido, este es el momento exacto. Cada nuevo miembro hace posible que sigamos trayendo historias como esta, verificadas y bien contadas. Nos vemos en el próximo vuelo.